Bueno, miren, vieron en esto de la segunda aplicación de las pruebas que van, esto es el resumen, va desde Primera Juan, desde el 2.28 al 4.6, ¿no? Ahí vimos la elaboración de la prueba moral, la elaboración de la prueba social, que era el amor. Vimos la digresión acerca de la seguridad de un corazón que reprende. Y entramos en el punto D, que es la elaboración de la prueba doctrinal, que es el creer, que es Primera Juan 4, del 1 al 6. Y de ahí vimos hasta ahora el contenido de la enseñanza. Así que vamos a seguir esto y vamos a leer ahí otra vez Primera Juan 4, del 1 al 6. Dicen: amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus. Estoy leyendo en la Reina Valera contemporánea. No crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto sabemos cuál es el espíritu de verdad y cuál es el espíritu del error. Antes de arrancar, que habíamos quedado en el verso 3, lo que estábamos estudiando, quiero que nos llevemos esto, ¿no? Ustedes, hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a estos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Quiero que nos llevemos esto, como recuerdo. Mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿Amén? Amén. Bueno, entonces vamos ahora al estudio. Ahí teníamos el verso 3, ahí se lee mejor, ¿no? En el verso 3, donde habíamos quedado, dice: también es verdad lo contrario. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Negar la esencia de la persona de Jesucristo es revelar no solo la ausencia del origen divino de la enseñanza, sino también el hecho de que es espíritu del anticristo. O sea, quien niega, no solo niega que la enseñanza es divina, sino que es directamente un anticristo, ¿no? Comparando los dos pasajes de 1 Juan 2.18 y 1 Juan 4, 1 a 3, recién leímos 1 Juan 4, 1 al 3, es instructivo observar la diferencia del énfasis. En el capítulo 2, Juan enseña que nuestra confesión o negación del Hijo depende de que poseamos o no al Padre. Mientras que en el capítulo 4 dice que nuestra confesión o negación del Hijo depende de que seamos o no inspirados por el Espíritu. La persona de Cristo es central. No puede ser tolerado ningún sistema, no importa cuán fuertemente exprese sus pretensiones o cuán eruditos sean sus adherentes. Si niega que Jesús es el Cristo venido en carne, esto es, si niega su eterna deidad
o su humanidad histórica. Sus maestros son falsos profetas y su origen es el espíritu del anticristo. Aquellos que niegan al Hijo no tienen ni al Padre ni al Espíritu. Bueno, está claro esto, ¿no? ¿Se entiende bien? Sí. Miren, al respecto dice William Barclay, al negar la realidad de la encarnación, el negar la realidad de la encarnación tiene ciertas consecuencias definidas. Negar la realidad de la encarnación es negar que Jesús pudiera ser nunca nuestro ejemplo. Si no era realmente un hombre viviendo en las mismas condiciones humanas, no podría nunca mostrar a los hombres cómo vivir. En otro pasaje nos dice que el Señor... No, por eso lo estoy mostrando aquí. Esto de Barclay no está ahí. Por eso está buenísimo que esté en la pantalla. Entonces, hay otro pasaje en la palabra que nos dice que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿no? Acá está diciendo esto, que Él no podría, si no era realmente hombre y vivía en las mismas condiciones humanas, nunca podría habernos mostrado cómo vivir. Negar la encarnación de Cristo sería negar que Jesús pudiera ser el sumo sacerdote que abre el acceso a Dios. El verdadero sumo sacerdote, como vio el autor de la carta de los Hebreos, debía hacer todas las cosas semejantes a nosotros, conociendo nuestras debilidades y nuestras tentaciones, como dicen Hebreos 4, 14 y los siguientes. Para guiar a los hombres a Dios, el sumo sacerdote debía ser un hombre, porque de otra manera les indicaría un camino imposible a seguir. O sea, tenía que ser un sumo sacerdote, alguien que sepa todas nuestras debilidades. Entonces, negar otra vez la encarnación de Cristo es negar que Jesús fuera, en un sentido real, el Salvador. Para salvar a los hombres tenía que identificarse con los que había venido a salvar. Negar la encarnación de Cristo es negar la salvación del cuerpo. La enseñanza cristiana es totalmente clara en que la salvación es la salvación de toda persona, de toda la persona, ¿no? Del cuerpo tanto como del alma. El negar la encarnación es negar la posibilidad de que el cuerpo pueda nunca llegar a ser el templo del Espíritu Santo. Y negar la encarnación de Cristo con lo mucho más serio y terrible es que sería negar que pueda haber ninguna unión real entre Dios y el hombre. Si el espíritu es totalmente bueno y el cuerpo totalmente malo, Dios y el hombre no se pueden encontrar nunca mientras el hombre siga siendo hombre. Se podría encontrar si el hombre desprendiera del cuerpo y se convirtiera en un espíritu desencarnado. Pero la gran verdad de la encarnación es que aquí y ahora puede haber una comunión real entre Dios y el hombre. No hay nada en el cristianismo que sea más central que la realidad de la humanidad de Jesucristo. ¿Por qué dice todo esto? Porque se acuerdan a quién combatía principalmente el apóstol Juan. ¿Se acuerdan a quién? A los gnósticos, que decían que el cuerpo de Jesucristo estaba separado del espíritu, ¿no? Que vino el espíritu cuando vino en el bautismo, pero antes de la cruz el espíritu se la tomó. Eso es lo que decían los gnósticos, ¿no? Y que el cuerpo era totalmente malo y el espíritu era bueno y por eso no podían estar juntos. Entonces Juan revierte toda esta situación en esto que explica. Muy bien, y ahora arrancamos en lo que es el carácter del auditorio.
Por favor, si no entienden algo, me preguntan. Estamos no está esto acá. Acá sí ya está en el puede ser que no esté. En el versículo 3 sería de acá. En el versículo 4. No, esto no estaba tampoco en el escrito. Quizás antes de seguir sería bueno el mito de lo encarnacional, que también para la iglesia de hoy, no solamente para el tema de los gnósticos, entender esto es hacer práctico lo que Cristo hizo, que es, Él encarnó los propósitos del Padre. En su humanidad llevó adelante por obediencia, porque Él tenía que sujetarse en todo a lo del Padre. Y dentro de su carne, de su vida cotidiana, de su ser hombre, podemos aplicar nosotros en mujer también. Es todo un desafío, un esfuerzo que solo con la ayuda de Dios uno puede llegar a hacer, que si nosotros desprendemos lo encarnacional, lo hacemos demasiado elevado el Evangelio, demasiado místico, ¿no? Que venimos y sí, alabamos a Dios, levantamos las manos, pero cuando nos toca encarnar el Evangelio, durante la semana, en medio de todas las cosas que nos pasan, es como que también disociamos lo que es nuestra vida cristiana de nuestra vida normal. Entonces un poco lo que hacían en ese tiempo, ¿no? Que luego surge el docetismo, que era esa separación entre lo espiritual y lo material, un poco estamos tentados en nuestra realidad. Y que esto no lo veamos solo desde un aspecto teológico, sino de que nos propongamos fehacientemente encarnar el verdadero evangelio, que es llevar la buena noticia como hizo Cristo a pesar de todo lo que le tocó atravesar, ¿no? Porque luchó contra los fariseos, luchó contra los mismos religiosos de la época, no eran solo los demonios, ¿no? También era la lucha de los enfrentamientos, las oposiciones, pero tener este objetivo de ser obediente, como Él fue y obediente hasta la cruz, y no solo ser obedientes, a pesar de que estamos en la carne contaminados, ¿no? Con todo lo que hay que nos tira y nos bajonea, pero este mensaje que fue aplicable en ese tiempo también es aplicable hoy y nos viene bien para repasar nuestras vidas en base. Tal cual. Lo que estamos haciendo el seminario, en el Proforme estuvimos viendo el libro de Espiritualidad Simple, ¿no? En donde nos muestra que un Cristo que realmente se identificó con nosotros en el diario. Hombre 100%. 100% hombre, igual que nosotros. Y esta es la identificación, ¿no? Que en realidad vivió todo lo que nosotros vivimos. Y eso es lo que la palabra nos está queriendo decir. Él puede identificarse con vos porque vive o vivió las mismas cosas que nosotros vivimos. Las mismas. No es distinto lo que Él vivió en aquel tiempo que lo que nosotros vivimos hoy, porque Él es eterno y conoce y sabía y vivió lo mismo que nosotros vivimos. Por eso se puede identificar con nosotros. Por eso es fundamental que nosotros entendamos también esto que es la encarnación de Cristo, para identificarse plenamente con nosotros, sí. No, que en la espiritualidad simple me venía a la mente el ejemplo del monje británico Pelagio, creo que es el nombre, ¿no? El apellido. Pelagio. Claro, que confesaba con su boca las verdades de Dios, pero en la vida personal no estaba Dios. Tomaba decisiones y controlaba su vida a su forma, ¿no? Y bueno, y esto estar atentos, ¿no? Porque a nosotros también nos puede pasar, y nos pasa la semana de que las situaciones a veces nos enredamos y nos olvidamos que el Señor tiene que ser el centro de
de nuestra vida, ¿no? Esto que decía Nora, ¿no? Qué importante en la semana poder estar buscando su voluntad y su propósito, ¿no? En cada cosa. Tal cual. Por eso les decía, y quería recalcar el primer texto, ¿no? Que es a partir de lo que vamos a ver ahora, el verso 4, que dice, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Y la puedo leer en Romanos 5, habla en el versículo 28, así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Está hablando de igual a igual. Claro. O sea, no podemos pensar en Jesús, porque gracias a esa humanidad y a ese don de ser ungido pudo dar una salvación. A esa encarnación, tal cual. Bueno, seguimos. Dice, esto nos faltaba, se ve que hubo un lapsus en nuestro Pedro y la exégesis del verso 4 faltaba, ¿no? Entonces yo busqué el libro en el que él se basó para hacer este resumen y agregué esta parte que es, por eso no lo tienen allí en el apunte, ¿no? Dice, ahora Juan se vuelve de la consideración de los maestros y su mensaje al examen del auditorio que los escucha. Utiliza tres pronombres. Vosotros, refiriéndose a los cristianos en general. Ellos, refiriéndose a los falsos maestros. Y nosotros, refiriéndose a él mismo como representante de los apóstoles autoritativos. Dice el verso 4, vosotros sois de Dios. Dice, como lo es todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y los habéis vencido, es decir, a esos falsos profetas. Esta victoria no es tanto moral, como hablan en el verso 2 del 13 al 14, donde aparece la misma palabra, sino intelectual. Los falsos maestros no han logrado engañarlos. No solo los han probado y hallado faltos, sino que los han vencido. Ustedes los han vencido. No han sucumbido a sus requiebros ni han creído sus mentiras. El que está en vosotros probablemente sea el Espíritu de verdad, la unción que permanece en vosotros, como dice en el 2:20 y 27. Vosotros tenéis, ¿se acuerdan? La unción del Santo, dice Primera Juan, ¿no? Mientras que Él está en el mundo, el diablo es el espíritu, mientras que el que está en el mundo es el diablo, el espíritu del error. Debemos dar gracias a Dios, porque aunque el espíritu del error, esto ya lo tienen ustedes, debemos dar gracias a Dios, porque aunque el espíritu del error es grande, el Espíritu Santo es mayor. Según Juan, tanto en este pasaje como en 1 Juan 2, 18 al 27, la protección contra el error y la victoria sobre él se atribuye tanto a una norma objetiva de doctrina como a la iluminación subjetiva del Espíritu Santo que alumbra nuestras mentes para captar y aplicar esta verdad. Dice, mayor es el que está en vosotros. Los creyentes necesitan ser conscientes de la existencia de demonios y de sus enseñanzas falsas, pero sin temer, porque aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento y con él la presencia del Espíritu Santo en su interior, poseen un mecanismo incorporado de protección en contra de la doctrina falsa. Vamos a leer a alguien que lea ahí, 1 Juan 2:20 y 1 Juan 2:27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, conocéis todas las cosas. ¿Y el 27? En el mismo, Sí. ustedes
han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Bien, ¿se acuerdan que el domingo pasado les había dicho que había algo que marcaba en nuestro interior cuando algo no era de Dios? ¿Se acuerdan? Discernir. Sí, hablamos de discernir y de cuál era la forma más sencilla, la forma más eficaz de discernir. ¿Se acuerdan de algo que sentíamos? La paz. Sentir la paz. Dice, ustedes tienen la unción del Santo. El Espíritu Santo guía a la sana doctrina para beneficio de los cristianos genuinos, lo cual evidencia que la salvación sí ha ocurrido en la vida de cada uno de ellos. Sí ha ocurrido en la vida de cada uno de ellos. Los creyentes verdaderos no tienen que temer, pues hasta las huestes de Satanás, con todas sus perversiones, no pueden arrebatarlos de la mano del Señor. Eso también lo dice San Juan. Aquí, como en 1 Juan 2, 18 al 27, la protección contra el error o la victoria sobre él son garantizadas por la sana doctrina y la presencia interior del Espíritu Santo que ilumina la mente. Y acá ahí tienen bien el versículos 5 y 6. Estos dos versículos son complementarios. En ellos Juan enfrenta no solo a los falsos profetas, a ellos, con los verdaderos apóstoles, nosotros, vieron que hablamos de los pronombres, ¿no? Sino que además enfrenta a los diferentes oyentes de los falsos profetas. Dice, el mundo, esos son los oyentes de los falsos profetas, y los oyentes de los apóstoles, que son los que conocen a Dios. Pero, ¿cómo se puede saber que nosotros somos de Dios y estamos enseñando la verdad de Dios? La respuesta de Juan es que nuestro mensaje es de Dios porque el pueblo de Dios lo escucha y lo recibe. Si estas palabras fueran dichas por un creyente en forma individual, resultarían extremadamente arrogantes. Ningún creyente en forma individual ni como grupo denominacional puede afirmar que quien está de acuerdo conoce a Dios y quien está en desacuerdo no conoce a Dios. Esto que está diciendo acá ha pasado mucho en un tiempo pasado, donde ciertas iglesias decían, nosotros tenemos la doctrina verdadera, y no nos juntamos con nadie más, no somos ecuménicos, pero no se juntaban ni con los cristianos evangélicos. Decían, nosotros tenemos la verdadera doctrina. Y acá el comentarista está diciendo, nadie puede decir que tiene la verdad. Dentro de los mismos grupos evangélicos tenemos diferencias. Algunos creen ciertas partes de la palabra y otros creen que es de otra forma. Sin embargo, sí creemos que todos somos salvos. Sí creemos que tenemos al Espíritu Santo. Y las cosas que son en diferencia no tienen que hacer una división entre aquellos que somos de Dios. ¿Amén? ¿Se entiende lo que quiero decir? Clarísimo. Como un ejemplo, como por ejemplo, algunos creen que la salvación se pierde y otros creemos que la salvación no se pierde. Efectivamente. Una diferencia. Pero no podemos pararnos en eso pensando que, ojo, yo tengo la verdad y el otro no. Y si el otro es el que tiene la verdad, más vale respetarlo, ¿no es cierto? Sí, yo tengo que pararme en un lugar de creer
y de afirmarme, pero no por eso me voy a andar discutiendo con el otro lo que el otro cree. Distinto es que no crean la encarnación de Cristo. Porque entonces, ¿qué sería? Anticristo. Vamos, Ezequiel. Alguien, un falso profeta. Sería un falso profeta, ¿no? Y hay quienes hoy también predican eso. Y de eso sí tenemos que tener cuidado. Pero esto es lo que dice Juan. El hecho es que Juan no habla a título personal y ni siquiera en nombre de la iglesia, sino como uno de los apóstoles, consciente de la autoridad especial que habían recibido de Jesucristo. Es el mismo concepto que expresó el Señor Jesús y lo vamos a leer en Juan 8:47. Alguien que lo busque. Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Bien, en Juan 10:14, ¿qué dice? Y 26 y 27. Juan 10:14, 26 y 27. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, las mías me conocen. Y el 26 y 27. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Bárbaro. Y el 18:37 dice, les dijo entonces Pilato, así que tú eres rey, respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces, el mismo Señor Jesús afirmaba esto que Juan que decía, ¿no? De que aquellos que son de Dios oyen lo que es de Dios. Hay cierta afinidad entre la palabra de Dios y el pueblo de Dios. Aquellos que no escuchan la palabra apostólica, sino que prefieren absorber las enseñanzas del mundo, no solo se juzgan a sí mismos, sino que también juzgan el mensaje al cual prestan atención. La frase "el que nos oye" no puede aplicarse a las tradiciones de la Iglesia o del papado sin hacer violencia a la escritura del apóstol Juan sobre la autoridad de la doctrina apostólica. Un teólogo, Dodd, afirmó que los profetas, representando la espontaneidad y la libertad, siempre estuvieron y están sujetos a los apóstoles y a su autoridad. ¿Qué está queriendo decir esto? Está queriendo decir que todo lo que escuchemos, aun cuando escuchemos a alguien que hoy dice tener profecía, tiene que pasar por la palabra de Dios. Tiene que pasar por la palabra de Dios. Tiene que estar conforme a la palabra de Dios. No hay una revelación distinta a la palabra de Dios. Tiene que pasar por la palabra de Dios. Si no, no viene de parte de Dios. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Podemos probar los espíritus y saber quién es quién. ¿Qué pasó? Se apagó. Examinando, no sé por qué se apagó. Rondando, pero bajó el... No, a ver. El aire también. Ahí está. Ahí está. Podemos probar los espíritus saber quién es quién, examinando no solo el mensaje que proclaman, sino también el carácter del auditorio que escucha complacido. Y esto, según Bonnen y Schroeder, es una advertencia también para los hijos de Dios, demasiado frecuentemente tentados a ver en el éxito una señal de la verdad. Esto se ve muchas veces, ¿no? Mucha gente siguiendo a alguien
que hace determinadas cosas, pero que no sabemos si está en la verdad o no. Lo que realmente distingue a la gente del mundo de la gente de Dios es su respectiva actitud hacia Jesucristo. Gracias a la luz del Espíritu Santo, quien es mayor que Satanás, que es el espíritu del horror, los verdaderos creyentes pueden vencer a los maestros del engaño. Amén. Y acá arrancamos en la tercera aplicación de las pruebas, que es 1 Juan 4, 7 hay algo mal ahí, al 15 debe ser. Repetí, Marce, por favor. En la página 98 estamos. Sí, la tercera aplicación de las pruebas, 1 Juan 4 del 7 al 15, y vamos a leerlo. Dice, lo leo acá, vamos a leerlo en la Reina Valera. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo y al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Acá empieza una parte más práctica, ¿verdad? De lo que el apóstol Juan está diciendo y está enseñando. ¿Y esta prueba qué es? El amor. Por eso acá tenemos una nueva elaboración de la prueba social, que es el amor, del 7 al 12. Hoy están muy callados todos, estoy hablando yo solo. Esta es la tercera vez que en la carta el apóstol recurre a la aplicación suprema del amor. Ya lo había hecho en 1 Juan 2, 7 al 11 y en el 3 del 11 al 18. Cada vez la lucha es más profunda y severa. En esta tercera aplicación, a Juan le interesa relacionar el amor con la naturaleza misma de Dios y con su actividad en Cristo y en nosotros. En las presentaciones anteriores, Juan reflexionó sobre el amor relacionándolo con la luz verdadera y con la vida eterna. Como dice el autor Love, aquí la carta se eleva a la cima de toda revelación. El apóstol repite la expresión amémonos unos a otros 3 veces, como una exhortación, como un deber y como una posibilidad. Vamos a compararlo allí. Miren, en el verso 7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Quién lo tiene en otra versión? Yo lo tengo en la NTV. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Lo dice como una exhortación, pero también lo dice como un deber en el verso 11. Amados, si Dios nos ha amado así,
debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y la NTV, ¿cómo lo dice? Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Y como una posibilidad en el 12, nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué dice allí? Y dice, nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Su amor llega a la máxima expresión en nosotros. El apóstol Santiago dice, cuando hay celos amargos y disensión entre vosotros, no está el amor de Dios. El apóstol Santiago es muy claro en esto, ¿no? Y el apóstol Juan afirma esto de que debemos amarnos unos a otros. Y lo dice como una exhortación, como un deber, como una posibilidad. Es algo real entre el pueblo de Dios, el amarse unos a otros. Pero a veces hay otras cosas que ganan. Y puede pasar en la iglesia. Cuando la carne le gana al espíritu. Y entonces entran celos, envidias y contiendas que no son de Dios. No quiere decir que no sean hijos de Dios. Quiere decir que a veces la carne gana. Y de esto es lo que nos tenemos que cuidar. De que el amor de Dios siempre esté en nosotros, hacia todos, sin juzgar al hermano, viviendo realmente para Dios. ¿Por qué el deber de los cristianos es amarse unos a otros? ¿Y qué les parece a ustedes? No quiero hablar yo solo hoy. ¿Por qué el deber de los cristianos es amarse unos a otros? Antes de seguir adelante, no me miren el apunte, no sean piolas. ¿Por qué? A ver, ese. Porque, a ver, porque el deber de los cristianos. Vos levantaste la mano, ¿no? Sí, iba a decirlo, pero se me fue. Ella dice que es el segundo mandamiento, ¿no? ¿Cómo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento. Es un mandamiento, porque lo dice Dios y hay que Primero es amar a obedecer. Dios con todo tu corazón y el segundo Claro, al prójimo como es ti. exacto. Allá había alguien, creo que Vita me había levantado primero la mano. Sí, el amor es un mandamiento, es el amor que vence todo lo que el Señor recalca ahí, pero primeramente el amor. El amor lo sufre, lo puede, lo espera. El amor, o sea, es como disuelve toda la aspereza y no es fácil. Pero si uno se somete al Señor, se acuerda lo que dice, entonces no hay peros, no hay golpes, es someterse al Señor y seguir al Señor. La verdad es que no hay resistencia del amor. Incluso dice ahí a las palabras ásperas, responder con palabras suaves. Entonces, el amor es, sobre todo las cosas, cuando nos estén mostrando las garras, quedan ahí. Una vez a mí me pasó cuando me dijeron, dice que le suena el teléfono y me dice que dile que no estoy. Y yo le dije, bueno, dice que no está. Entonces me miró con una ira y yo lo miré con una tranquilidad y ahí no me dijo nada.
Así que, y a veces cuando a uno le dicen solo que no te saluden o algo, te duele, te hiere, pero es cuando uno no está preparada, ¿no? Te ataca, te lastima. Pero cuando uno está con el Señor así, Puede amar no te igual. pasa nada. Puede amar igual, tal cual. No te pasa nada y lo podés apagar ese fuego que está ardiendo y Tal no cual. tienen palabras. Gloria, Sí, ¿no? Mita lo definió muy bien. Es mirar con los ojos de Jesús, ¿no? Cuando venimos cargados, porque todos tenemos envidia, celos, en un momento nos surge. Pero el amor aplaca todos esos sentimientos negativos. El amor nos da ese manto de tranquilidad y poder ver al hermano y quererlo como es. ¿No? Eso me Como parece. Cristo. También el amor es una decisión, ¿no? También. Es una decisión, porque uno dice, ay, si lo siento, no lo siento. No. Y ahí dice directamente, amémonos. Va direccionado a algo que lo tenemos que hacer. Entonces, bueno, yo estoy dispuesto a amar, ¿no? Me preguntaría. Sí. Una palabra así muy corta que dice que no conoce el amor, no conoce a Dios, ¿no? Porque realmente Dios es amor. Y la demostración es ser humilde y ser para todos iguales, nada de diferencia, ni de categoría, ni de nada, ¿no? Porque para el Señor no existe eso, solamente el amor y demostrándole cómo somos acá. Y eso ya es algo como que ya el Señor nos ve cómo actuamos, cómo somos. ¿volvió ese? Sí, ahora me acordé. No, lo que yo iba a decir es que, porque a veces me pasa que me enojo con alguien por su actitud, por cómo es la persona, ¿no? Y después me quedo pensando y digo, pero por más que sea así y no vaya a cambiar, yo lo tengo que amar igual porque él también es una criatura hecha por Dios y lleva la semejanza de Dios. Entonces, por esa razón, yo creo que hay que amar a todos. Esa es mi... Bueno, mi mamá lo dijo antes. Ella es mi mamá adoptiva, para los que no saben, Jorgelina, nuestra mamá adoptiva. Y me venía el pasaje ¿no? Dice, el que no ama a su hermano, dice que no conoce a Dios porque Dios es amor. Dice que Dios vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Así que el amor de Él está en nuestras vidas, ¿no? Está en nosotros, ¿no? Hacer que ese amor se pueda dar, ¿no? Extender hacia el hermano. Y de ese amor tenemos que tomar, no del amor nuestro carnal o del amor de Dios para poder enfrentarnos a poder aconsejar, a poder poner una mano en el hombro. Y bueno, y esto de amar, ¿no? Amar al hermano tal vez con una simple te escucho, mirá, está mi oído, te escucho, ¿no? Y con una escucha estamos amando. Siendo sensibles, ¿no? Al que está pasando algo malo o al que está por ahí un poco caído, ¿no? Ser sensibles a eso, ¿no? Y poder estar al lado de esa persona. Bueno, Hugo, y seguimos, porque ya entonces... Bueno. Quería descansar. Ahora, estaba recordando 1 Corintios 13, que dice que permanece la fe y la esperanza, pero el mayor de ellos es el amor. El amor es lo más grande. Entonces, mi experiencia es que siendo como soy, o como fui, mejor dicho, el Señor me amó. Tal cual. Como fui, el Señor me amó y me cambió por amor. El Señor me dijo, y Él me enseñó que yo tengo que amar porque el mayor de la esperanza, de algo que los cristianos tenemos, la fe es el amor.
Y el amor cubre multitud de fallas. O sea, cualquier otra falla que vemos en el otro está cubierta, está con el crédito del amor. A mí me falta el amor para amar, porque mi amor humano es limitado. Pero yo voy al banco del amor de Dios, que explota de amor, entonces yo tomo crédito de ahí, me lo aplico y con la paz del Señor y el amor de Dios llego a cubrir lo que me falta para amar a ese hermano en su debilidad, en su fragilidad. Es terrible que Dios haya dado, terrible no, o impresionante podríamos decir, como primer mandamiento esto, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y lo da como primer mandamiento. Ahora, también Dios nos da, si Él lo da como un mandamiento, también nos da la posibilidad de no obedecerlo. Por supuesto va a tener consecuencias si no lo obedezco. Pero si vos lo pensás, este primer mandamiento que Dios nos da, nos engloba toda nuestra vida cristiana de bendición. En realidad, engloba la vida del ser humano en bendición. El pecado hizo que la gente no pueda cumplir este mandamiento. Pero esto es la realidad de todos nosotros. Cuando nosotros amamos a Dios de esta manera, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y seguimos, y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, está la bendición de Dios, siempre. Amén. ¿Seguimos? Perdón, Sí. la dimensión del amor que también está, porque muy buenas muchas cosas que dijeron aquí, pero dice que Dios al que ama disciplina. Dios al que ama disciplina. También. A veces creemos que el amor es como que todo sí, y a veces cuando Dios te dice no, es verdaderamente duro para nosotros muchas veces, pero es parte del amor. Así lo mismo los padres con los hijos, si vos un no que le tenés que decir, un límite que hay que poner, y eso es parte del amor. Entonces también eso es aplicarlo a nosotros y al prójimo, ¿no? Eso, pero con la sabiduría del cielo, porque obviamente que es por eso el Espíritu Santo es lo que marca la diferencia, porque me tengo que guiar por lo que Él me va indicando, ¿verdad? A veces tenés que dejar pasar, a veces hay que marcar, a veces, ¿viste? Hay momentos que te tenés que quedar quieto, pero hay momentos que tenés que arrancar y arrancar. ¿Qué estás haciendo? Pues levantar la vara, le dice. Entonces, por eso lo importante es la relación con el Señor, y eso nos va ayudando en este camino, porque la verdad que humanamente no, solo con su gracia y su favor, ¿no? Y como la esencia es el amor, es evidente que no podemos no tener amor, pero sí la guianza del Señor muchas veces la tenemos que, la necesitamos para relacionarnos. Disciplina no es castigo. Siempre teniendo en cuenta eso. Disciplina no es castigo. Tiene que ver con orden, con situaciones de enseñanza. La disciplina a veces la vemos como castigo, no es un castigo la disciplina. La disciplina es un orden de vida. Y dice a Dios, al que ama, te ayuda a ordenar tu vida. Siempre es así. ¿Seguimos? Dice, ¿por qué es el deber de los cristianos amarse unos a otros? Ahora Juan elabora lo que empezó a decir en Juan 3:16. En el 3:16, perdón. No en Juan 3:16.
que Dios se nos ha revelado en Jesucristo como amor que se sacrifica a sí mismo. Porque Dios es amor en sí mismo, como dice el verso 8 y el 16. Dice también, nos amó en Cristo, estoy por estornudar, pero no me sale. Aprovecho el estornudo para predicar al bajo. Anda, Nora, no más. Nosotros ya terminamos. Saludos. Saludos a los hermanos del bajo. Porque continúa amando en y a través de nosotros, y es que debemos amarnos unos a otros. El verso 7 y 8 es la primera parte del argumento en favor del amor fraternal. Está tomada de la naturaleza eterna de Dios. El verso 7 comienza haciendo lo que predica. Amados, amémonos. Ahí lo vemos. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La primera razón por la que los cristianos deben amarse mutuamente es porque Dios es la fuente y el origen del amor, y todo amor verdadero deriva de Él. Por eso, es lógico que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero Dios no solo es la fuente de todo verdadero amor, Él es esencialmente amor. En el Nuevo Testamento hay otras 3 declaraciones sobre lo que Dios es en esencia y naturaleza. Dios es espíritu en Juan 4:24, Dios es luz y Dios es fuego consumidor. Los gnósticos creían que Dios era espíritu y luz inmateriales, pero no llegaban a la verdad de que Dios es amor. Según Stott, es la más completa y sublime revelación sobre Dios y se la repite 2 veces, en 1 Juan 4:8 y 16. Pero es importante hacer una aclaración. Amar no es una de las expresiones de la persona de Dios, sino que toda su actividad y exteriorización son expresiones de amor. Por eso dice Juan, Dios es amor, ¿no? Por lo tanto, si juzga, juzga en amor, pero también ama en justicia. Dios, que es amor, también es luz y fuego, y en lugar de pasar por alto el pecado, su amor halló la manera de exponerlo porque es luz y de extirparlo porque es fuego, no destruyendo al pecador, sino salvándolo. Juan saca otra conclusión por la negativa. El que no ama no ha conocido a Dios. El argumento es claro y terminante. Nadie puede pretender conocer a Dios si no expresa amor. El amor es señal del nuevo nacimiento, tanto como de la justicia, como dice en 1 Juan 2:29. Y lo vamos a leer y vamos a terminar. Pero hay un versículo que dice, ¿no? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios cuando no lo podemos ver y no amamos a las personas que sí vemos? Tal cual, tal cual. Eso lo dice en Santiago. Santiago. Sí. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Y acá terminamos, vamos a orar y les propongo que expresemos el amor en un precioso abrazo al hermano, que tanto bien nos hace. Amén. ¿Puedo decir algo?